Es una bendición estar con cada uno de ustedes en este domingo 14 del tiempo de Pentecostés, meditando juntos la palabra de Dios. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. El pasaje que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Mateo, el capítulo 16. Vamos a leer los versículos del 13 al 20. Así nos dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Los invito para que se sienten. Ese es el pasaje que vamos a meditar. Mis hermanos miembros de la Iglesia Luterana Cristo, un cordial saludo una vez más de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como también saludamos a los sembradores, estudiantes de Academia Cristo. Es una bendición estar reunidos aquí bajo el tema El Espíritu Santo nos da la confesión que nos lleva a la vida eterna. Usted y yo sabemos que hay muchos temas de controversia en el mundo, temas de grandes discusiones, pero generalmente cuando se está hablando de temas son muy pocos los que son globalizados. Se habla alguna discusión política, eso afecta solamente el país o la ciudad donde se está hablando este tema, o si estamos hablando de deporte, igualmente sucede igual. Encontramos cómo se habla de esta situación donde se está afectando la situación del deporte. Pero dentro de toda la controversia global encontramos un tema muy conocido y es el espiritual. Hace pocos días estaba en una charla acerca de esto y habían muchas personas de diferentes religiones, pero lo que más me llamaba la atención, cómo algunos quieren ganarse un lugar dentro del mundo espiritual. Pero siempre hay esta pregunta, y mientras que yo escuchaba hablar a ellos, me preguntaba lo mismo, y tiene que ver con el texto para el día de hoy. ¿Cómo hay tanta controversia en el mundo con Dios y su palabra? Porque muchas personas no saben realmente cómo tener una relación con Dios por medio de la palabra, ni tampoco saben cuál es la voluntad del verdadero Dios. Y es aquí donde se aplica lo que nos enseña el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y con esto quiero decir que todo este capítulo 16 de San Mateo nos va a ayudar. Cuando Jesús hizo esa pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues nos está ayudando Jesús a poder tener clara la idea, por la obra del Espíritu Santo, quién es el Padre y qué es la palabra. Una de las discusiones que tienen muchas personas hoy en día con este tema de Dios y su palabra es que cuando estamos leyendo el capítulo 16, el versículo 1, los judíos le piden señales a Jesús. Y hoy en día muchos cristianos quieren ver señales, quieren vivir señales que
ellos puedan tener para poder creer en Dios y no usan la palabra. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 2, leemos cómo Pablo cuenta una visión que él tuvo y él llegó al tercer cielo. No podemos explicar qué es ese tercer cielo, porque la Biblia no nos menciona más acerca de esto. Pero hoy en día yo he escuchado a personas decir que han llegado hasta el séptimo cielo. ¿Y por qué dicen esto? ¿Por qué hacen esto? Yo no voy a discutir si ellos estuvieron en un séptimo sueño o cielo o no, no lo sé. Lo que sí sé es que muchos usan estas referencias para darse importancia dentro de su congregación. Igual pasa con aquellos que hablan en lenguas o que dicen tener dones de sanación, o aquellos que saben supuestamente el futuro. ¿Por qué hacen esto? Porque en su orgullo quieren mostrar que son más importantes en su congregación, que tienen sillas privilegiadas que Dios les ha dado por estas señales. Pero la pregunta es, ¿dónde está la palabra de Dios en esa relación con Dios? El otro ejemplo que podemos ver, nos habla Jesús en el mismo capítulo 16 de Mateo, en el versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y hoy en día podemos ver cómo la falsa doctrina cada día está tomando más lugar dentro del cristianismo. La clave de la falsa doctrina, de identificar la falsa doctrina, está en quién se le está dando la gloria cuando estamos enseñando algo. Si se le da la gloria al hombre, eso es falsa doctrina. Y lamentablemente con esos dos ejemplos que vemos en San Mateo, las personas que piden señales, aquellos que son guiados o enseñan falsa doctrina, y esa falsa doctrina, estas personas han sido instruidos, los falsos maestros han sido instruidos en los salones del infierno. Su padre es el diablo. Pues lo que están haciendo es que muchas personas pierdan la fe, pierdan el fundamento de su fe. Pero encontramos otra realidad que nos enseña este capítulo 16 de San Mateo. Es un capítulo que trae mucha enseñanza para nuestra vida cristiana. Y otro de los temas es cómo la Iglesia de Roma basa la idea del Papa en las palabras cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que la Iglesia de Roma afirma que el primer papa fue Pedro y que desde eso hay una generación de papas hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la enseñanza de estos papas? ¿Cómo han puesto la tradición por encima de la palabra de Dios? Y también, pues ellos atacan, así como los que piden señales, así como aquellos que enseñan falsa doctrina, y hablando de la Iglesia de Roma, no saben cuál es el papel de las obras dentro del cristiano y enseñan no la justificación por la fe, sino la salvación por las obras, la justificación por medio de la ley. Es lo que enseñan ellos. Y es aquí donde vemos que muchas personas se están perdiendo en el infierno. Solo basta ver lo que enseñan los falsos maestros. Pues dicen desde cómo vestir hasta qué se puede comer, qué no se puede comer, qué se puede beber y qué no se puede beber. Todo diciéndole al hombre que tiene que dejar de hacer obras para ser salvos. Y vemos la Iglesia de Roma, solo pensemos en un ejemplo, ir a un confesionario, estar confesando los pecados a un sacerdote, y el sacerdote, para poder dar el perdón completo, pide que hagamos una obra. Es ahí donde se pierde Cristo. Esa pregunta que le hace Jesús a sus apóstoles es una pregunta muy acertada para usted y yo, es para los pastores, para la iglesia. Como en los días de Jesús nadie sabía quién era Jesús, Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Hoy en día mucha gente quiere tener una relación espiritual con Dios, pero sin la palabra de Dios. Si usted y yo no sabemos cuál es el papel de las obras en la vida
nuestra como cristianos, pues también estamos como estos que piden señales, como estos falsos maestros, afectando la justificación por la fe, que es la doctrina fundamental, el pilar fundamental de la vida cristiana. Y si afectamos esta doctrina, pecamos contra la primera tabla de la ley, los primeros 3 mandamientos, y por eso merecemos la muerte eterna, porque no dejamos trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Solamente Jesús pudo enseñar correctamente cuál es el fundamento de la fe, cuál es la relación de Dios y su palabra, que es muy importante para usted y para mí como cristianos. Por esto, Jesús le dijo a Pedro esta gran promesa: las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? Es la iglesia que está fundamentada sobre la roca, y esta roca es Cristo. ¿Cómo el Espíritu Santo llevó a Pedro a que confesara que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Jesús fue muy clara con esa pregunta que hizo a sus apóstoles. Es muy claro con esa pregunta que nos hace a usted y a mí hoy. ¿Qué dice la gente de Él? ¿Qué dice la gente de la palabra y de Dios? Pues es muy claro cómo Jesús cumplió la primera tabla de la ley por amor a usted y por amor a mí, mostrando perfectamente y confiando perfectamente en la obra del Espíritu Santo. En San Juan, el capítulo 16, versículos del 13 al 14, leemos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Mis amados hermanos, solo por la Escritura, solo por la palabra de Dios, podemos aprender que las obras no nos salvan. Porque esta verdad que el Espíritu Santo nos ha dado, que es la palabra de Dios, muestra que las obras de usted y las mías son trapos de inmundicia. Porque realmente usted y yo no somos perfectos, y el único que es perfecto es Jesucristo, y en la vida perfecta de Él encontramos cómo venció al diablo, cómo venció al infierno por amor a usted y por amor a mí. Por eso las puertas del Hades no tienen poder sobre nosotros, porque el Espíritu Santo ha fundamentado nuestra fe en Cristo, el Señor viviente. Pero también encontramos que el Espíritu Santo nos enseña con la verdad cuál fue el resultado de la obra de Cristo en la cruz. En Colosenses capítulo 2, verso 15 leemos: despojados a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo nos compró de nuevo, nos hizo renacer en esa esperanza viva, y además de esto, esa esperanza no está basada en nuestras obras, está basada en la obra perfecta que Cristo hizo, no solamente en su vida perfecta, sino en el sacrificio en la cruz. Buenas noticias, mis hermanos, tengo para ustedes y también para mí. Y esas buenas noticias vienen de la Escritura. Somos justificados por medio de la fe. Tenemos paz para con nuestro Dios, y nuestra relación con Dios, con el Dios verdadero, es un regalo, es la gracia de Dios que nos ha dado una esperanza viva por los méritos de Cristo. Pero Jesús también nos ha dado una herramienta espiritual a usted y a mí para llevar a otros este mensaje y puedan confesar su fe en Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Puedan confesar su fe sobre la roca, que no es Pedro, no es ningún hombre, ningún ser humano, es solamente Jesucristo. Y es el oficio de las llaves. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado
en los cielos. Se abre el reino de los cielos cuando por la fe en Cristo Jesús confesamos que nuestras obras son malas, que nuestras obras no nos salvan, sino la obra perfecta de Jesús. Se abre el reino de los cielos cuando cada uno de nosotros somos justificados por la fe en la obra de Cristo y entendemos que las obras las hacemos para glorificar a Dios, que los frutos de arrepentimiento, los cuales producimos todos los días por obra del Espíritu Santo, solo muestran el poder del Evangelio en nosotros. ¿Por qué vivimos diferente? Por el amor y agradecimiento a Dios. Mire otra vez, las puertas del Hades, del infierno no tienen poder sobre nosotros, porque el Espíritu Santo ha puesto en nuestra boca que confesemos, al igual que Pedro, que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo del Dios viviente. Usemos las llaves para esto y cerrar el reino de los cielos a aquellos que creen que son salvos por sus obras, que creen que son salvos por sus señales. Y no vamos a discutir con esas personas que han ido al séptimo cielo o que hablan lenguas o que creen tener muchos dones superiores a usted y a mí. Porque hoy estamos aprendiendo que solo la Escritura nos basta para tener una relación clara, santa y pura con nuestro Dios. Es únicamente por medio de esta verdad de la palabra, de la Escritura, que usted y yo tenemos la fe en Cristo Jesús. Y cómo esa fe nos ha dado la seguridad que somos perdonados por la gracia. Y es ahí como luteranos confesionales tenemos esas tres solas: la sola Escritura, la sola fe y la sola gracia. Sigamos predicando esto. Prediquemos quién es Jesús para nosotros, que es nuestro Señor y Salvador, hasta que seamos llamados al reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos: no le digan esto a nadie. Pero luego vemos que ellos estaban predicando. Podemos ver cómo Dios le dijo a Moisés que enseñara de su nombre, que predicara de su nombre. Lo vimos en la primera lectura para el día de hoy. Y en los salmos para hoy, David claramente bendijo el nombre de Dios. ¿Y usted y yo qué vamos a hacer? Vamos a dejar que esta pura palabra de Dios nos lleve a confesar la fe en Cristo Jesús. No necesitamos crear nuevos mandamientos para tener una relación con el Padre. Todos los mandamientos están dados en su palabra. Resumidos los 10 mandamientos. Más de eso, ya estamos mandando o prohibiendo lo que la Biblia no manda o prohibiendo lo que la Biblia no prohíbe. Por esto, amados de Dios, hoy tenemos la bendición, al igual que Moisés, al igual que David, al igual que Pedro, no solamente confesar nuestra fe en Jesús, sino también que esta fe la llevamos a que otros estén en el mismo fundamento que nos lleva a la vida eterna. Amén. Los invito para que se pongan de pie, es el momento de orar. Te damos gracias, Señor de los cielos, por bendecirnos con tu palabra en este día. Y damos gracias por darnos la verdadera fe en Cristo Jesús. Damos gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ponemos en tus manos algunas peticiones de los hermanos Camilo Herrera, que está orando por las personas que están perdidas en la oscuridad. Oramos por Yoli Vargas, por su salud y también por su familia, para que por medio de la ley puedan llegar al arrepentimiento y escuchar del Evangelio. Oramos también por nuestra sembradora Sandra Luis Ochoa en México. Ella pide para que el Espíritu Santo le ayude a alcanzar a perdidos por medio de los grupos sembradores y también que puedan seguir evangelizando y llevando el mensaje de salvación. También nos unimos en oración con Marly Camargo en Cuernavaca, México. El 23 de septiembre va a ser una actividad y esperamos que los invitados puedan escuchar de la ley y el Evangelio. También oramos por la salud de nuestro hermano Mariano, nuestra hermana Nelly, como también por nuestra hermana Socorro en Medellín, y damos gracias por la cirugía y que están en recuperación.
nuestra hermana Ana Ortiz, como también a nuestra hermana Gloria Chica. Bendice también a el papá de Piedad, el papá de Marianela en Chile, igualmente la mamá de Gloria Chica y las hermanas Agudelo. Y oramos por nuestros familiares y amigos que están en su lecho de enfermos. Bendice a nuestros hijos, manténlos en la fe y no permitas que nada ni nadie los haga apartar de ti, Señor. Y también seguimos orando por aquellos que se han apartado de tu palabra, para que sigan escuchando alguna vez tu palabra y vuelvan al redil que tú mismo los has traído. Bendice a nuestros hogares, nuestros matrimonios, bendice también nuestros países para que podamos seguir predicando el mensaje de salvación. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, una feliz semana en el Señor y sigamos en nuestro fundamento, la roca que es Cristo Jesús. Amén. Una buena semana en el Señor.